Buenos días. Abra la Biblia, por favor, en el libro de Salmos. Salmos capítulo 127. Vamos a leer del versículo 3 al versículo 5. El tema de este día tiene como título Hijos, saetas de Dios, tercera parte. Dice la Escritura: He aquí herencia de Dios son los hijos. Cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Vamos a orar para que Dios hable a nuestro corazón. ¿Me acompaña? Y te damos gracias, Padre, porque en esta mañana podemos reunirnos en tu nombre para poder recibir de tu corazón una palabra que aliente nuestra vida, para realizar la obra que como padres nos has dado en la crianza y en la formación de nuestros hijos. Anhelamos que cada uno de ellos, Señor, pueda alcanzar su destino eterno y dar en el blanco. Y en la trayectoria de su vida como saetas, ser felices, ser prosperados en todas las áreas de su vida. Ayúdanos, Dios, a ser buenos arqueros y que en todo momento podamos lanzar a nuestros hijos de tal forma que ellos se sientan motivados a buscarte, a amarte y a ponerte a ti en primer lugar todos los días de su vida. Te bendecimos porque tú estás aquí hablando a nuestro corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Toda saeta es diseñada y lanzada con el propósito de que alcance su objetivo y dé en el blanco. ¿Se acuerda que hemos comentado eso? Ese es el propósito de toda flecha. Así nuestros hijos como saetas son lanzados a la vida con el fin de que en el transcurso de ella sean felices y alcancen su destino. ¿Y qué mejor destino y blanco que la vida eterna al conocer a nuestro Señor Jesucristo? Porque está escrito: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios viviente, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Jesucristo es la vida eterna y nuestros hijos deben de conocer su amor que manifestó al morir en la cruz por nuestros pecados. Porque usted recordará que nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Cuántos amigos de Dios hay aquí? Cada uno de nosotros somos su amigo y Jesucristo dio su vida por nosotros. Y nuestros hijos deben de saber que Él es su mejor amigo, que Dios envió a su Hijo Jesucristo al mundo para que vivamos por Él y para Él. Este es el blanco que como padres debemos de tener muy claro, para que todo el trabajo y todo el esfuerzo que realicemos en el labrado, en el tallado, en el lijado de nuestras saetas, pues no venga a ser en vano. Y también hemos visto que la palabra de Dios es la mejor guía que nos ayuda a imprimir en nuestros hijos las mejores características para que ellos puedan triunfar en la vida. Los valores, los principios, las reglas, los mandamientos que la Biblia enseña nos brindan las herramientas para trabajar con y en nuestros hijos. Recordará que vimos ese pasaje de 2 de Timoteo 3:16, donde dice, 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto e enteramente preparado para toda buena obra. Pero también la palabra de Dios tiene el poder de trabajar en nosotros como artesanos de esas saetas, para que realicemos la labor de padres con calidad. Entonces, hablando de saetas, hemos hablado
de las dos primeras consideraciones, el blanco y el proceso de fabricación. Hoy vamos a enfocarnos en la consideración número 3, la última, y que nos atañe principalmente a nosotros como papás, y es la técnica de lanzamiento. Ay, hermano Jorge, ¿a poco es importante conocer cómo lanzar una flecha correctamente? ¿Usted qué piensa? Yo creo que sí, porque ¿de qué sirve que el arquero sepa cuál es el blanco y que cuente con las mejores flechas si no las sabe lanzar? ¿Se da cuenta? ¿Cuántos saben lanzar las flechas correctamente? A ver, ¿cuántos? No, hermano. ¿Sabe que para lanzar efectivamente una flecha se necesita aprender técnica? Necesitamos conocer una técnica. Ay, hermano Jorge, pero simplemente mire, tome un arco, ponga la flecha, jale la flecha hasta que la cuerda del arco se tense y la suelta y ya, así de fácil. ¿De veras así de fácil será? Históricamente, el tiro con arco fue utilizado para cazar y combatir. Hoy en día es un deporte olímpico, pero sea cual fuere su finalidad, la precisión, repita conmigo, precisión, es la palabra clave. Al hablar de precisión, nos referimos a actuar con acierto, con destreza, donde el error es mínimo, porque se cuida hasta el último detalle para lograr la exactitud, para que la flecha sea lanzada de tal forma que dé en el blanco. Si algo necesita un arquero es precisión. Como padres, ¿qué tan precisos hemos sido hasta ahorita en la crianza de nuestros hijos? ¿Cuántos errores habremos cometido ya? ¿Ha cometido usted errores en la crianza de sus hijos? Yo creo que sí. Todos nosotros los hemos cometido. Posiblemente hemos cometido muchos. Pero, ¿qué pasaría si como arquero aprendiéramos una técnica para lanzar nuestras saetas para que éstas den en el blanco? Yo creo que sería muy conveniente aprender una técnica, una estrategia. Seríamos más precisos. Nuestra labor como padres sería más precisa. Por ejemplo, vamos a hablar de arquería. En la arquería se enseña que lo más importante es identificar tu ojo dominante. Vamos a hablar de 3 aspectos. El primero es identificar tu ojo dominante. Dicen los expertos que el ojo dominante es el más preciso en apuntar y juzgar las distancias. Yo no sé si usted sepa, pero solemos ver durante un tiempo más con un ojo. A lo mejor no lo notamos, pero ahorita usted me está viendo más con el ojo derecho o con el izquierdo. ¿Lo percibe? Solamente cuando ponemos atención nos damos cuenta con qué ojo estamos viendo más. Y los puede usted alternar. Enfoque usted diferentes objetos y alterne sus ojos. Y usted se va a dar cuenta que al enfocar con el derecho se concentra en mirar con el derecho. Pues bueno, el ojo dominante es el ojo que usted más usa para ver. Es el ojo que nos ayuda a apuntar y a juzgar las distancias. Muchos toman el arco con su mano dominante. ¿Cuál es su mano dominante? Es la que más usa. Algunos son derechos. ¿Cuántos zurdos hay aquí? Fíjese, esa es su mano dominante. ¿Con qué mano suele usted tomar el arco? ¿Cuál es la más fuerte? Uno dice, pues lo tomo con la mano dominante porque necesito firmeza para tomar el arco. ¿Pero qué cree? Para tomar el arco y disparar una flecha, lo más importante no es tomarlo con la mano dominante, sino tomar el arco considerando el ojo dominante. De tal forma que el arco, la forma correcta, si su ojo dominante es el derecho,
es tomar el arco con la mano izquierda y usted va a jalar la flecha con la mano derecha, de tal forma que la flecha queda cerca de su ojo dominante. ¿Ok? El ojo dominante es lo más importante y determina el tipo de equipo que usted utilizará, porque hay arcos diestros y hay arcos para zurdos. En segundo lugar, lo más importante en arquería es adoptar la posición correcta para tirar. Por ejemplo, dicen que si mi blanco lo tengo al frente, yo me tengo que parar de una manera recta, bien derecho, perpendicular a mi blanco. ¿Y por qué digo perpendicular? Porque se traza una línea desde el centro de mis pies hacia el blanco. Yo estoy perpendicular al blanco. Y voy a tomar el arco con mi brazo izquierdo, si mi ojo dominante es el derecho, y lo voy a apuntar el hombro hacia el blanco. Es importante la posición para tirar. Apuntando de esta manera, voy a ser más certero. En tercer lugar, hay que sostener correctamente la flecha con la mano. ¿Usted sabía que regularmente la flecha se sostiene con 3 dedos? Son con 3 dedos. Y la flecha va entre el dedo índice y el dedo medio. Estos dos actúan en conjunto y la flecha va aquí en medio. Se toma con 3 dedos. Al tensar la cuerda, el codo se coloca paralelo al piso. Debe de estar perfectamente paralelo al piso. Y aguantando la respiración y con toda delicadeza, se suelta la flecha al relajar los dedos de la mano, procurando no mover el arco y no chocar la cuerda con los demás dedos, porque esto puede alterar el curso de la flecha. Un buen arquero logra ser preciso a través de la capacitación y de la práctica. No es algo que se haga así de simple y que se logren resultados a la primera. Hermano Jorge, ¿y para qué me enseña todo esto? A mí hábleme de cómo educar a mi hijo. Mire, se lo comento para que comprendamos la importancia que tiene el actuar del arquero para que sus flechas den en el blanco. De lo que el arquero haga, de cómo tome el arco, de cómo se pare, de cómo tome entre las manos la flecha, dependiendo de su visión, pues determinará que la flecha dé en el blanco o no dé en el blanco. Y cada uno de nuestros hijos son esas saetas que deben de dar en el blanco, en su destino eterno. Y de nuestro actuar dependerá que ellos lo logren. ¿Usted desea que sus saetas den en el blanco? ¿Cómo está actuando con sus hijos? ¿Qué tipo de relación ha establecido con ellos? ¿Hay contacto entre usted y sus hijos, así como el arquero con sus flechas? ¿De qué forma toma a sus hijos entre sus manos? ¿Lo hace con delicadeza y precisión? ¿O es tosco y burdo porque al fin ellos son a prueba de todo? ¿No? En ocasiones escucho a padres decir: ay, hermano Jorge, es que mis hijos son un terremoto, a prueba de todo, ¿no? Pues los míos son como de plástico, indestructibles. O algunos dicen: los míos son como vampiros, te chupan hasta dejarte seco. Pues los míos son como barril sin fondo, si pudieran me comerían viva. Así diferentes papás, ¿verdad?, nos expresamos de nuestros hijos. Porque como padres, pues les amamos. Y yo creo que ninguno de nosotros de manera consciente deseamos que nuestros hijos fracasen en la vida.
Pero a veces desarrollamos conceptos o ideas equivocadas que nos llevan a actuar de manera irresponsable, sin darnos cuenta que los hijos son únicos y especiales y que debemos tratarlos con delicadeza y precisión. Mire, yo le invito a que le dé un abrazo a sus hijos. Si los tiene ahí cerca, dele un abrazo. Pero un abrazo, una palmadita así con cariño, no como diciendo, ahí en la casa nos vemos, ¿eh? O sea, ni creas que te vas a salvar de lo que hiciste hace rato. Ahora, de manera que si como arquero aprendemos la técnica de tiro, así como un arquero aprende la técnica de tiro, es importante que nosotros como papás nos capacitemos y aprendamos a lanzar nuestras saetas. ¿Cómo lanzar una saeta que dé en el blanco? Aprendamos de los puntos mínimos que el arquero debe de considerar. ¿Se acuerda que le dije que primero debemos de identificar el ojo dominante? O sea, lo primero que debemos de poner atención, usted y yo, es en el ojo. Dice Proverbios 27:23. Acompáñenme, por favor. Proverbios 27:23. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado. ¿Cómo dice? Mira con cuidado por tus rebaños. En la Nueva Traducción Viviente, este mismo pasaje dice: mantente al tanto del estado de tus rebaños y entrégate de lleno al cuidado de tus ganados. Qué bonito, ¿verdad? En la Biblia de las Américas, otra versión dice: conoce bien la condición de tus rebaños y presta atención a tu ganado. Cada uno de nuestros hijos son esas ovejitas que el Señor nos dio, forman parte de nuestro rebaño. Y el Señor está esperando que usted y yo como papás miremos con cuidado a nuestros hijos. El primer paso que debemos de dar en la técnica para lanzar nuestras saetas y que den en el blanco consiste en la observación, en que usted y yo pongamos nuestros ojos en nuestros hijos y dediquemos tiempo a observarlos, a entenderles, a apreciar sus intereses, sus gustos, sus formas de hablar, su forma de expresarse, sus amistades, sus hábitos, sus maneras de reaccionar, a conocer sus sentimientos, sus miedos, sus angustias, sus intereses, sus alegrías. ¿Cuánto tiempo le ha dedicado a eso, hermano? ¿Los está observando? ¿Está mirando a sus hijos? Pero no nada más de pasadita, porque a lo mejor nosotros los vemos cuando llegan de la escuela, a lo mejor los vemos cuando se van a dormir o cuando nos dicen, papá, ya me voy a bañar. Pero yo me refiero a observar su corazón, a entender lo que está pasando dentro de ellos. Porque la invitación que nos hace el Señor el día de hoy es: sé diligente y mira con cuidado por tus rebaños. Conoce bien la condición de tus hijos. Entrégate de lleno a su cuidado. Es la principal tarea que usted y yo como padres tenemos en la vida. Es más importante un hijo que nuestro trabajo. ¿Cree usted esta palabra? Yo me puedo dar el lujo de perder un trabajo, pero no me puedo dar el lujo de perder un hijo. ¿Se comprende? Yo puedo cambiar de trabajo, pero yo no puedo cambiar a mis hijos como si fueran calcetines. Es más importante un hijo, y a veces le dedicamos más tiempo a nuestro trabajo o a nuestras actividades de esparcimiento y entretenimiento. Ahí está el papá que está sentado en su reposet viendo el fútbol, cabeceando o viendo el box. Y los hijos, bien, gracias. Y cuando menos se da cuenta, el papá le dice: a ver, hijito, pásame el control. Sí, papá. Ay, lo volteé a ver, ya tienes barba. ¿Cuándo te salió? Yo ni me di cuenta en qué momento creciste. ¿Por qué? Porque no estamos observándolos. Y la vida se nos va pasando.
y no nos damos cuenta que nuestros hijos van creciendo y que van teniendo muchas necesidades en el transcurso de su vida. Como padres, cometemos el error de pensar que mientras nuestros hijos tengan comida o un lugar donde dormir y sigan respirando, están bien. Ay, está respirando, está bien mi hijo. Y pues no son perritos, hermano. Por ejemplo, hace tiempo conocimos el caso de un muchacho que se autosecuestraba. Es bien curioso, pero hay jóvenes que se autosecuestran. Y entonces, pues se autosecuestraba y le decía a amigos que se comunicaran con su papá y le sacaba el dinero, el papá entregaba un dinero y él ya aparecía y decía que lo habían liberado. Pasaba tiempo después, se volvía a autosecuestrar, pero ahora le hablaba a la mamá. Y así los iba alternando. Era un niño o un muchacho que lo secuestraron muchas veces, ¿no? Los papás ya estaban así, todos así, mi hijo, ¿no? Y pues le compraron auto y en fin, tantas cosas trataron de hacer para tenerlo seguro. Hasta que le caen en la movida. La mamá se dio cuenta que su hijo estaba realizando esa acción. Y ellos se preguntaron, ¿en qué momento nuestro hijo desarrolló estos pensamientos, estas actitudes, este mal hábito? ¿En qué momento se engendró la maldad en su corazón? Ellos nunca se dieron cuenta. La mamá se negó, como ya sabía que se autosecuestraba, se negó a pagar el rescate. Pues tiempo después apareció el hijo, se desquitó con la madre, la asesinó y está en la cárcel el muchacho. Es algo terrible. Y uno dice, yo te engendré con amor. ¿En qué momento se desarrolló ese corazón perverso en ti? ¿Qué fue lo que pasó? Que los padres no estuvieron observando, al tanto de sus hijos, conocer sus sentimientos, conocer sus emociones, conocer sus intereses, conocer sus amistades, conocer sus tristezas, sus alegrías. ¿Usted conoce cuál es el plato favorito de su hijo? Seguramente las mamás sí. Pero ¿usted sabe cuál es su color favorito? ¿Cuál es su héroe favorito? ¿Cuáles son sus gustos? En los 20 años que tuvimos la oportunidad de estar atendiendo a los niños y a los jóvenes adolescentes de la iglesia de donde venimos, pudimos constatar que muchos de los muchachos sufren de soledad, de rebeldía, de desánimo, de una baja autoestima, producto ¿de qué cree? Del abandono de sus padres. No, hermano, yo no abandono a mis hijos, yo vivo con ellos, mira, todavía mi mujer sigue siendo mi mujer. Posiblemente usted piensa que no tiene a sus hijos abandonados, pero yo no me refiero al abandono físico. Eso es lo último que acontece. Yo me refiero primeramente al abandono espiritual, al abandono afectivo, el cual, cuando el problema se agrava, se manifiesta en un abandono físico, termina en un abandono físico. Esto es cuando los padres viven con ellos, pero solo duermen y comen en casa, pero realmente no se relacionan con sus hijos para integrar un hogar. Porque podemos tener una casa en donde viva una esposa y nuestros hijos, pero no significa que tengamos un hogar. Un hogar es más que papá y mamá e hijos viviendo juntos. Es más que una casa con jardín. Un hogar es donde todos estos elementos se integran, se aman, crecen, superan las pruebas, maduran, se desarrollan, se edifican, conviven, y donde Cristo está presente en el corazón de todos ellos. Eso es un hogar. Y cuando esto no ocurre, podemos tener todo
menos un verdadero hogar. Pregúntese, ¿lo que yo tengo es una casa con unas personas que viven ahí o tengo verdaderamente un hogar y una familia? Hermano Jorge, ¿y cómo se manifiesta el abandono anímico y espiritual? Hablemos del abandono anímico. Este se presenta cuando hay falta de comunicación. Platicamos muy poco con nuestros hijos. No les preguntamos cómo están, cómo les va. A veces llegan de la escuela, si son adolescentes, ya llegaste. Ay, Señor, ya llegó. Y no les preguntamos, ¿cómo estás, hijo? ¿Cómo te fue? ¿Qué tienes? Digo, tampoco sin caer en exageraciones. Papito chulo, ¿qué tienes? A ver, ven, tesoro, te cargo. Y ya tiene 25 años el joven ahí, ¿verdad? A veces el abandono anímico se da cuando hay una falta de cariño. Usted, papá, ¿cada cuándo besa a sus hijos? No, hermano, es que son varones. Ya están grandes y les sale barba y bigote y me pica cuando les doy beso. Pues igual estás tú, les pica a ellos. Pero qué bonito es cuando hay un padre que le puede expresar su cariño a sus hijos. No, a veces me he encontrado papás que dicen, no, hermano, lo que pasa es de que si yo soy muy cariñoso con mi hijo, ¿qué tal si lo hago rarito? No, es al revés. Cuando un hijo no tiene ese amor masculino del padre, pues lo va a andar buscando allá afuera con un amigo, y que a veces suelen ser mayores de edad, y si no tienen valores o principios o son raritos también, masculinos pero raritos, porque hay que batean para ambos lados, pues se van a acercar a tu hijo y lo pueden confundir. Hemos hablado aquí de esto. Yo les he comentado que yo he observado que hay 2 edades importantes en las que tenemos que cuidar a nuestros hijos y que define mucho su orientación sexual. Y es cuando están parvulitos, así en la etapa del kinder, hay que trabajar en su identidad sexual. Y la otra etapa es la adolescencia. Usted ha visto cómo se ha gestado por todos lados, en todas las escuelas, en las calles, puro adolescente usted ve, tomados de la mano del mismo sexo y besándose en público. ¿Quién lo ha visto? Levante la mano. Y es algo terrible. Eso no se veía hace unos años. ¿Y cuando nuestros hijos empiezan a desarrollar todas estas malas costumbres? Cuando hay un abandono anímico. Qué importante es brindarle cariño y amor a nuestros hijos. El abandono anímico se manifiesta también cuando hay una falta de interés en las cosas que ellos estiman, cuando hay una falta de interés en sus problemas. ¿Sabía que la mayor parte de los muchachos prefieren no hablar con sus papás y decirles lo que están viviendo, y que buscan mejor a un amigo? Porque piensan que el papá les va a regañar, que el papá los va a juzgar, que el papá les va a hablar duro. Y posiblemente muchas veces lo hacemos, porque forma parte de la posición que tenemos como padres. Pero al no tener una adecuada técnica, podemos estar lanzando nuestra saeta de una forma imprecisa. Tenemos un buen deseo en nuestro corazón de ayudar a nuestros hijos, pero tal vez no estamos sabiendo cómo hacerlo. Tenemos una buena intención, pero la manera, las formas de tratar con ellos tal vez no son las adecuadas. Y ahí es donde empezamos a ser imprecisos. Hablando del abandono espiritual, dice Deuteronomio 6, del 6 al 7, acompáñeme por favor. Deuteronomio 6, del 6 al 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Nos queda claro que la instrucción espiritual, la instrucción de la palabra de Dios, nos compete a nosotros como papás.
Y debe de ser una instrucción que debe de estar en casa. Y hay un abandono espiritual cuando hay falta de oración por los hijos y con los hijos. Cuando hay una falta de interés en la enseñanza de la palabra en el hogar. Y posiblemente todos hemos cometido este error. Porque cuesta trabajo ser constante. Porque a veces las actividades de la vida, pues, nos llevan a no invertir ese tiempo, a no aguardar y buscar ese tiempo con los hijos. Repito, cuando esto acontece, cuando hay un abandono anímico y espiritual, pues se va a empezar a manifestar un abandono físico, que es el termómetro que indica que ya las cosas andan muy mal. Ay, hermano Jorge, pero mira, yo tal vez no tenga el tiempo para estar con mi hijo, pero me comunico con él por email y por WhatsApp, o le mando un Messenger. ¿Usted cree que eso sustituye la relación con los hijos? ¿Usted cree que podamos discipular a nuestros hijos a través de las redes sociales? Hijo mío, ahí te estoy escribiendo todo lo que pienso por ti. Y ni siquiera le escribe un te amo, le pone nada más una carita y un corazón. Así. ¿Y qué me quisiste decir con eso? Todo, hijo, todo, ya te dije todo con eso. Y a lo mejor ni siquiera lo mandó el papá y fue la secretaria. Mándale una carita a mi hijo, ¿no? Ok. En segundo lugar, aparte de poner atención en nuestros hijos, veíamos que el arquero debe de tener una correcta posición, una posición del cuerpo ante el blanco. ¿Cuál es la posición que usted asume como padre ante el mundo, ante Dios, ante sus responsabilidades, ante la familia, ante la vida? Fíjese lo que le pregunto. El segundo aspecto importante es plantarnos bien, tomar una posición correcta. Hablar de posición es hablar de la postura que como padres asumimos en la crianza de nuestros hijos. Porque ya vimos que ellos aprenderán más de nuestro ejemplo y de nuestra actitud que de nuestras palabras. Jesucristo le dijo a sus discípulos: porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, ustedes también hagan. Lo que yo hago, imítalo. Eso comentaba también el apóstol Pablo: sed imitador de mí, así como yo lo soy de Cristo. Y con nuestra posición hablamos más de quiénes somos que con nuestras palabras. Por ejemplo, les enseñaremos a nuestros hijos la responsabilidad siendo nosotros responsables. Les enseñaremos a nuestros hijos a trabajar siendo nosotros trabajadores. Les enseñaremos a nuestros hijos varones a tratar correctamente a las niñas siendo corteses y amables. Nosotros papás varones, ¿con quién? Con la mujer. Y le enseñaremos a nuestras hijas a exigir el trato correcto de un varón, tratando nosotros a nuestras hijas con amor y delicadeza, porque van a tener un punto de referencia. No, mira, mi papá me trataba así, mi papá fue un caballero conmigo, mi papá me daba el lugar de la acera cuando íbamos caminando, mi papá me abría la puerta, mi papá me decía todo por favor y me daba las gracias, mi papá era tierno conmigo. Yo no voy a permitir algo menor que eso. Y entonces nuestras hijas tienen una idea, un concepto de qué tipo de varón anhelan o pueden aspirar. ¿Se comprende? Les enseñaremos a perdonar y a pedir perdón cuando nosotros como padres reconocemos nuestras faltas ante ellos. No cometemos un error al decirle: hijo, perdóname, la regué, perdóname. Tampoco le digo: póngase de rodillas delante de sus hijos y bésele los pies. No, pero es
reconocer nuestras faltas. Y ellos van a aprender a reconocer sus faltas y a pedir perdón. Les enseñaremos a ser obedientes a través de nuestra obediencia a Dios. ¿Qué tan obediente a Dios es usted, hermano? Ellos aprenderán a ejercitar su fe en Dios cuando ellos vean que nosotros somos varones y mujeres de fe. Les enseñaremos a comunicar sus sentimientos e ideas cuando nosotros establezcamos canales de comunicación con ellos. Aprenderán a valorarse cuando nosotros les demos valor. Aprenderán a levantarse cuando se caigan anímicamente, cuando vean cómo nos levantamos nosotros en Cristo Jesús a pesar de las circunstancias. Debemos de aprender a tomar posiciones en la vida. No podemos andar navegando con doble bandera. Debemos nosotros evitar el ser tibios. Esa es una posición mediana. No, hermano, no es tibieza, es equilibrio. Algunos dicen, lo confunden con equilibrio. No, o eres frío o eres caliente. Pero debes de tomar una posición ante Dios y ante la vida, ante tus hijos. Eso fue lo que hizo el siervo Josué, el sucesor de Moisés. Mire, acompáñeme por favor a Josué 24, del 14 al 15. Y yo no le estoy hablando de ser radicales o fundamentalistas, no. Pero en la vida es importante tomar posiciones. En una ocasión se le presentó un ángel a Josué y lo primero que le preguntó: ¿eres de nosotros o estás contra nosotros? Define tu posición. ¿Eres de los nuestros? ¿Eres amigo o eres enemigo? Misma posición mostró Josué cuando le habló al pueblo después de haber entrado y haber conquistado la tierra prometida. Ahí en Josué 24:14 dice: ahora pues temed a Dios y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Dios. Y si mal os parece servir al Señor, escogeos hoy a quien sirváis. Escogeos hoy. Toma una posición hoy. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Lea conmigo por favor: pero yo y mi casa serviremos al Señor. En ese momento Josué está confrontando al pueblo. Mire, Dios nos ha sacado de la idolatría, Dios nos ha sacado del pecado, Dios nos ha sacado de una casa de servidumbre, Dios nos ha sacado de la oscuridad, del pozo de la desesperación, de las malas decisiones, de una mala vida, y nos ha traído a la tierra prometida. Pero en la tierra prometida también va a haber pruebas. Ustedes tienen que tomar una decisión, porque yo ya la tomé. Yo ya escogí servir a Dios, amarle, seguirle, y no solamente yo y mi casa, mis hijos y mi familia. Esa es la posición. Así me planto delante de ustedes. Una persona cuando se planta bien, cuando escoge bien su posición ante la vida, ante los valores, los principios, pues es una persona, si hablamos de arquería, que va a estar bien plantado para poder atensar la flecha y dar en el blanco. Pero cuando no tenemos una posición firme, cuando somos inconstantes, es un mal mensaje que les transmitimos a nuestros hijos. Esa no es una buena técnica en la arquería. Debemos estar firmes, una posición firme. Dios está esperando que usted y yo como padres seamos firmes en los valores, en el ejemplo, en los principios, en la disciplina. Dice Hebreos 10:23, acompáñeme por favor.
Carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 23. Comenta: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Usted y yo tenemos una profesión: ser padres. Y nuestra esperanza es que nuestros hijos den en el blanco. Pero debemos de tener una posición firme, sin fluctuar. La firmeza no se permite la fluctuación. Por ejemplo, cuando el hijo le pide permiso y va el hijo con la mamá y le dice: mamá, ¿me das permiso de salir y hacer esto? Y la mamá le dice: no. ¿Qué hace el hijo a veces? Va con el papá. ¿A quién le ha pasado? Va con el papá. ¿Y por qué va con el papá? Porque dice: papá es la autoridad. Ahí sí, ¿verdad? Él es la autoridad cuando le conviene. Y pues manda sobre mamá. Y papá es más buena onda. Como papá casi no está en casa ni se da cuenta. Y a veces le digo: papá, ¿me das permiso de esto rápido? Sí. Y ni se da cuenta, ¿no? Pero la mamá, como está así en todo y observa todo, pues no le da el permiso. Y ahí surge un problema muy grande, porque mamá dice que no y papá dice que sí. ¿Sabía que este es uno de los conflictos conyugales más graves que se presenta y más repetitivos en el hogar? Porque no hay un acuerdo entre los cónyuges sobre la crianza de los hijos. Qué importante es que papá y mamá se sienten a platicar. A ver, ¿cómo vamos a criar a los hijos? Vamos a hacer una lluvia de ideas y supuestos, momentos, perfiles o acontecimientos, para que cuando se presenten sepamos cómo actuar y tú y yo estemos puestos de acuerdo, porque si no, nuestros hijos nos van a dar la vuelta. Ay, hermano, ¿a poco usted cree que si mi hijo es bien buena onda, es bien portado? Mire, los hijos, ellos, sobre todo conforme van creciendo, en ocasiones van a estar probándole a usted y van a estar probándole para conocer su punto de quiebre. Y no es que sean mala onda, son hijos y están en formación. Y pues son bíblicos, ellos dicen: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Yo lo que hago es pedir, 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 tocar, tocar, tocar y buscar y buscar. Y si se abre, pues paso. Son bien bíblicos ahí los hijos. Y usted y yo necesitamos firmeza y constancia y ser de una sola pieza, sin dobleces, para poderle decir a un hijo no y mantener nuestro no. ¿Sabía que aun cuando se pueda, aun cuando no sea algo malo, es importante darle un no a nuestros hijos? Ellos tienen que aprender a recibir un no. Oye, papá, pero a donde voy a ir no es malo. Ya lo sé, simplemente te dije no. ¿Me pediste permiso? No. Papá, pero por favor, mira. No. ¡Ay! O sea que nada más estás contento conmigo cuando te digo siempre sí. Aprende a recibir un no. Y así cuando te digo sí, te pones contento. ¡Ay! Gracias, papá. Si te digo no, gracias, papá. Contento. Aprende a recibir un sí. Y te estoy enseñando a recibir un no. Oye, ¿me compras esto? No. Ay, pero si tienes. Ya vi tu cartera. El otro día mamá la estaba checando. Y pues sin querer vi. Entonces sí tienes. Sí, sí tengo. Y te lo puedo comprar y no nada más uno. A lo mejor te puedo comprar 10. Pero quiero que aprendas a recibir un no. Ay, qué mala onda. O sea, nada más me quieres cuando te doy. Aprende a recibir un no. Te estoy enseñando. ¿Por qué? Porque en la vida
vas a encontrar muchos nos y se te van a cerrar muchas puertas. Y tienes que aprender a manejar la frustración. Tienes que aprender a manejar ese concepto, porque tú se los vas a enseñar también a tus hijos cuando crezcas. Qué importante es manifestarnos firmes, tener una posición de firmeza ante los hijos. Uno de los problemas más comunes de nosotros los padres es que en ocasiones provocamos a ira a nuestros hijos. En ocasiones los desanimamos. Creemos que el ser firme es mostrar una actitud dura, prepotente, de enojo, porque le tengo que mostrar autoridad, y a veces termino en el enojo y en el grito, mostrando más que sabiduría, necedad. El grito y el enojo no es un símbolo de autoridad, sino de necedad y de pecado. Dice Colosenses 3:21, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Uno de los problemas más graves que yo recibo y que es muy constante en consejería cuando atendemos a los jóvenes o a los niños es que se quejan de que en casa reciben muchos gritos. Y normalmente los gritos vienen por el padre que está más tiempo en casa, que convive más con ellos. ¿Y quién cree que es? Normalmente es la mamá. Y yo sé que muchas mamás cuando hablamos de esto ni siquiera me quieren voltear a ver al rostro. Agachan la mirada y dicen, ay hermano, pues es que, pues ¿cómo le hago? Me siento mal. Yo sé que las madres no quieren ser gritonas y desarrollan esa capacidad porque a veces hay una desesperación, una impotencia, capacidad que luego terminan transmitiéndola también con el esposo y terminan tratando al esposo como si fuera el hijo mayor. Y ya no son esposas, sino que son la madre que tiene a sus hijos y al hijo grandote que tienen que educar también, ¿verdad? Y se montan en ese papel de madre con el varón y dejan de ser esposas. Y eso es algo siniestro, que puede fracturar un matrimonio y que puede llevar a que la relación sea muy tensa. Y a veces no nos damos cuenta, sino que simplemente va surgiendo en nosotros esas actitudes o esos malos hábitos. ¿Sabía que el enojo es un mal hábito? Hay muchas personas que dicen, no hermano, es que yo lo heredé, mi padre era enojón, mi abuelo era enojón y yo soy enojón y así me ama Cristo. ¿Y qué? No, pues ¿qué crees? Cristo te quiere renovar. La Biblia dice, ahora en Cristo, nueva criatura soy, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. No puedes decir, pues así soy y así me voy a morir. Y que le haga a Cristo como quiera, no. Y que los demás se aguanten. Si Cristo me ama así y murió por mí siendo pecador, pues así me recibió. No. Cristo nos recibe para que seamos transformados, para que ya no viva yo, mas viva Cristo en mí, para que desarrollemos la mente de Cristo, el corazón de Cristo y la manera de ser de Cristo. Entonces, no podemos atorarnos ahí en una actitud de enojo y de regaño. Debemos de cambiar. Hermano, pero ¿cómo le hago? Métase a la presencia de Dios. Júntese con el Señor. Dime con quién andas y te diré quién eres. Cuando usted se junta con el Señor y con el Espíritu Santo y se llena de la palabra, algo se le empieza a pegar. ¿De veras? Que sí. Ahora, esta postura es de las que más daño hacen a los hijos. Dice Proverbios 29:11. Proverbios 29:11. El necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio sabe dominarla. Usted seguramente vio esos spots comerciales del gobierno de la República
donde aparecía un niño jugando y realizaba a lo mejor alguna torpeza y el papá o la mamá se acercaba y empezaba a gritarle y suspendían la escena y empezaba tú, cuenta hasta 10 y respira profundamente, ¿no? Con el propósito de no fomentar la violencia en el hogar, sino tratar de frenarla, porque vivimos índices de violencia muy altos en nuestra sociedad. Vivimos en un mundo muy violento. Usted escuche las noticias que ha estado sucediendo ahorita en Siria. ¿Cuál es la solución para este mundo? La violencia, el atacar, el destruir, el matar. Ese no debe de ser nuestros principios y no debemos de llevarlos al hogar. Nuestras decisiones, nuestro ejemplo, nuestra forma de ser con ellos, la postura que tengamos ante la vida, todo eso irá influyendo en el sano desarrollo de nuestros hijos. Debemos de ser firmes, pero no ser violentos. Acuérdese, eso es de lo que más puede desanimar el corazón de un hijo. Ellos se cansan de que se les esté gritando. Hay hijos que constantemente reciben la agresión de sus padres. Ya no se dan cuenta los papás. Oye, mamá, ¿qué quieres? Pues nada más quería darte estos chocolates que te compré. Ay, tú sabes que no me gustan los chocolates porque engordo. A mi esposa le gustan los chocolates, ¿eh? O sea, no crea que es una proyección. Pero suele suceder que ya no nos damos cuenta cómo actuamos con los hijos. Tercer elemento. ¿Se acuerda que comentamos que el primero es el ojo, el segundo es la posición y el tercer elemento que cuida un arquero es la forma en cómo, con la mano, toma la flecha para lanzarla? El arquero toma con delicadeza la saeta en su mano. Cuando la va a tirar, contiene la respiración y con toda delicadeza abre los dedos para que la saeta empiece a surcar por los aires. Es un movimiento de precisión, porque cualquier ligera inclinación que le dé a la mano, la saeta va a tomar una dirección diferente. Cuando se planta un árbol y crece, o una plantita y crece bonita, ¿cómo se dice? Que tenemos buena ¿qué? Buena mano. Fíjese que se necesita una buena mano también en la arquería. Un buen ojo, una buena postura y una buena mano. Y Dios nos dio elementos a usted y a mí como arqueros que debemos de considerar en la crianza de los hijos. Acompáñeme a Efesios 6, versículo 4. Efesios 6, versículo 4. Dice la Escritura: y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. La disciplina, la primera parte, es el conjunto de normas o reglas que rigen un hogar. Y cuando nuestros hijos las aprenden y viven, se dice que se ha desarrollado la virtud de la disciplina. Un soldado cuando entra al ejército, lo primero que le enseñan es disciplina. Lo levantan a determinadas horas, le piden que esté vestido, que esté bañado, que cuide todos sus enseres de determinada forma. Es disciplina, son horarios. Usted y yo como padres debemos de enseñarle a nuestros hijos disciplina. No es algo que les agrada, pero para que funcione toda organización que el hombre ha desarrollado, empresas, escuelas, familias, iglesias, ¿sabe qué se necesita? Disciplina. A nadie nos gusta que nos digan qué hacer o qué dejar de hacer. Pero así como la flecha está en la mano del arquero,
Nuestros hijos están en nuestras manos. ¿Qué significa esto? Que los hijos son guiados por nosotros. Nosotros les decimos a ellos qué deben de hacer. ¿Por qué me lo dice, hermano? Porque hay hijos que pareciera que son los que mandan en casa. Hay padres que en vez de guiar a los hijos, son los hijos los que determinan cómo se vive en el hogar. Y eso ocurre desde pequeños. Nosotros lo hemos visto. Mire, cuando el pequeñito recién nacido, pues un padre primerizo en ocasiones no sabe, y cada vez que llora el niño, el padre va o la madre lo toma y lo abraza y lo apapacha. Y ya cuando termina de llorar, lo acuesta. Si eso lo hace una o dos veces, con 2 veces tiene, hermano, para que el niño en su instinto diga: quiero que me apapachen. Y ya. Y va a estar llore y llore y llore hasta que lo carguen. Hay mamás que dicen: pero ¿cómo lo voy a dejar llorar a mi nene chiquito, mi bodoque? Hermana, es que si usted no lo deja llorar y acostumbra y le enseña a su hijo a que lo carga cuando está tranquilo, usted, hermana, mire, se las va a ver negras. Y usted con el primer hijo va a decir: ya no quiero más. ¿Para qué más? Pero si usted aplica correctamente la técnica, va a querer tener hasta 5. Nosotros tuvimos 5, ¿verdad? Porque se vuelve una gran bendición. Porque nos damos cuenta que lo que nosotros hagamos con nuestros hijos va a determinar su comportamiento. Los hijos se ajustan a nosotros, a la manera de vivir de la familia. Hay padres que dicen: es que yo no llevo a mi hijo a la iglesia, está muy chiquito, tiene nada más 1 año. Imagínate tenerlo ahí cargando, o está chiquito y traerlo aquí al terreno, se me va a ensuciar. ¿Y dónde que yo lo tengo ahí en la casa, en una burbuja, donde no hay contaminación? Hermano, deje que su hijo haga anticuerpos. Deje que juegue, que sea libre. Porque si no, usted se las va a ver negras después. Hay familias que no sirven o dejan de servir cuando van naciendo sus hijos. ¿Y sabe qué pasa? Se acostumbran a no servir. Y ya cuando los hijos pues están en la primaria, pues los padres se siguen sin servir a Cristo. Y se les olvida que todos somos llamados a ser discípulos y siervos de Dios. Yo me acuerdo a mi esposa, y digo no porque la quiera poner de ejemplo, pero sí, es que fue muy buen ejemplo, la verdad. Me acuerdo que en los 5 embarazos que tuvimos, porque también uno se embaraza, nunca dejamos de servir a Dios. Y ahí estaba mi esposa vestida de payasito y con su pancita. Y hacía las obras y se rodaba en el piso como togüí. Y ahí andaba bien contenta sirviendo al Señor. Nunca dejó de servir a la fecha. Desde que empezamos a servir, mi esposa y yo, teníamos 20 años de edad. Nunca hemos dejado de servir. No ha habido una temporada que digamos: me voy a tomar unas vacaciones espirituales. Llevamos más de 30 años sirviendo al Señor. Y yo me siento tan contento. ¿Por qué? Porque nuestros hijos van aprendiendo con el ejemplo y van aprendiendo a servir. En muchas iglesias dicen: ay, es que hijo del pastor lo peor. Pues aquí mis hijos están involucrados, gracias a Dios, porque es el ejemplo que queremos dar, que sí se puede, y van aprendiendo a servir, a amar a Dios y amar las cosas del reino de los cielos. Y no se vuelve en una obligación, sino es una convicción que se va desarrollando. A mí se me hace fabuloso cuando de repente le pregunto a mi hija, a Anieli, que es la que tengo en casa: ¿cuál es tu día favorito? Uy, el domingo, papá. Es el día que más me gusta ir a la congregación. Yo no sé si a usted sea el día más bonito, pero
Para mí es el mejor día de la semana, cuando estamos aquí todos juntos alabando al Señor y aprendiendo. Entonces, nosotros como padres guiamos a nuestros hijos. En ocasiones me encuentro a papás que dicen: es que mi hijo ya no se siente a gusto en la iglesia. Hijo, ya no vengas a la iglesia. O ¿sabes qué? Vamos a cambiarnos de iglesia. Si ya no te gustó esta, vámonos a otra. No es así, hermano. Los hijos no son los que toman esas decisiones, somos nosotros los papás. Nosotros guiamos a nuestros hijos. Ahora, no solamente tenemos la disciplina, sino la amonestación, como dice el pasaje. Y la amonestación es la llamada de atención sobre una falta o error cometido. Y hay una forma de hacerlo, la cual va subiendo de nivel según se requiere. Lo hemos enseñado. La amonestación inicia primeramente con un consejo, con una plática. A ver, hijo, ven para acá. He observado esto, mira, yo te aconsejo que hagas esto o aquello. La palabra de Dios dice esto. No solamente lo digo yo, no solamente lo creo yo, Dios lo dice en su palabra. Significa que es bueno para ti. Toma el consejo, hijo. Dice Proverbios 13:1, el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Y cuando el hijo no escucha el consejo, pues se pasa entonces al siguiente nivel de amonestación, que es una reprensión, es un regaño verbal, donde uno, pues sí, con una voz más fuerte, se le habla al hijo, sin groserías, sin humillaciones, porque tampoco no es así. ¡Ay, condena! No. Hay que hablarle con mayor firmeza. Dice la Escritura en Proverbios 17:10 que la reprensión aprovecha al entendido más que 100 azotes al necio. A veces ganamos más con las palabras que con los azotes. Dice la Escritura que hay hombres cuyas lengua parece espada, que lastima, que hiere. Y nuestras palabras deben de ser medicina a nuestros hijos. Deben de ser para animar, para edificar, para construir su vida con firmeza. Entonces, si no entienden nuestros hijos ya con una reprensión verbal, pues pasamos a lo que es la corrección, la amonestación a través de la corrección. Dice Proverbios 22:15, la necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara de la corrección, ¿qué hace? La alejará de él. ¿Usted quiere hacer libre a su hijo de la necedad? Ahí está el instrumento que el Señor nos dio. La mano nunca se usa para golpear. La mano se usa para bendecir y acariciar. La vara es para corregir. No es golpear al hijo. Nosotros no le pegamos a nuestros hijos. Pegar es hacerlo con violencia. Es hacerlo con enojo, con ira, con el objetivo de destruir. Eso no hacemos. Como padres amamos a nuestros hijos. Y si Dios nos dice que con la vara de la corrección se corrige la necedad que hay en el corazón del muchacho, pues hay que emplearla. Dice la Escritura, el que detiene el castigo a su hijo, le aborrece, mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. La vara de la corrección da sabiduría y va trayendo entendimiento al quien pues es ejercitado en su aplicación. Si se deja sin disciplina, sin corrección al hijo, pues es como si fuera un bastardo. Eso dice la palabra y no le estamos amando. Usemos la vara de la corrección y no le tiemble la mano, hermano. En ocasiones he platicado con algunos papás y me dicen, es que yo he corregido a mi hijo, pero no pasa nada, hermano, no se corrige. Y le doy y no se corrige.
A ver, hermano, ¿cómo le da? Le saco una varita y le hace. Y tiene 18 años. ¿Sabe cuándo se va a corregir? Nunca. Tampoco no le estoy diciendo, tomé un polín y déjelo ir con todas sus fuerzas. No, no es eso. Pero sí es importante hacerse de una vara lo suficientemente larga que alcance a cubrir los dos músculos principales del cuerpo, que son los glúteos. Ahí en las pompis se le corrige al niño, le va a doler, más no lo lastimas. Hermano, ¿y cómo le hago? Porque cuando le digo, a ver, ven para acá, se me echa a correr. Y ya cuando lo alcanzo, pues le doy donde caiga. Eso sí es violencia. No, hay que enseñarle al hijo a dejarse corregir. Forma parte de esa saeta que está en su mano, hermano. Y de el que lo ama desde temprano lo corrige y le enseña a dejarse corregir. Si usted enseña a su hijo desde temprana edad a dejarse corregir, va a descansar en la adolescencia. Créame, yo lo he vivido. ¿Cómo se le enseña? Se le habla al niño y le dice uno, hijito, voltéate. Voltéate, te voy a corregir. Yo sé que el niño no va a querer. Hijito, te voy a corregir, te voy a dar 1 por lo que hiciste, pero si no te dejas, te voy a dar 2. Si no te dejas, 3. Y la primera o la segunda vez que le corrija le va a dar más por no dejarse corregir que por lo que hizo. Pero va a aprender que si se deja corregir, ¿cuánto le da? 1 bien dado. Sí, tampoco así como acariciando, no, 1 bien dado. Y cuando el niño lo va aprendiendo, conforme va creciendo, se dejan corregir. Yo nunca he tenido que luchar con mis hijos, más que las primeras veces cuando uno se les enseña. No es fácil, ¿sí? Y cuando usted le enseña al primero, los demás están así observando. ¿Y sabe qué pasa? Aprenden y son más listos. Dicen, ay, le dieron un montón por no dejarse, me voy a dejar. Y usted batalla menos, aprenden más rápido. Porque los chiquitos imitan el ejemplo de los mayores. O sea, ¿qué significa? Que Abby le fue como en feria, tal vez, ¿verdad? Ya con los demás fue más sencillo. Pero es un derecho que tenemos nosotros como papás. Y todo eso forma parte de lanzar correctamente nuestras flechas, de la técnica. Y se necesita una técnica para corregir a los hijos. Sin enojos, sin gritos, sin violencia, sin malas palabras. No para golpear, no para destruir. Simplemente para corregir una necedad que se está sembrando en el corazón del muchacho. Querido hermano, yo le invito a que abrace a sus hijos nuevamente. Vamos a orar. Y créame que todo esto lo comentamos y lo decimos con el único propósito de que nuestras saetas, al ser lanzadas, puedan dar en el blanco. Vamos a orar. Padre Celestial, y te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, porque a través de esta palabra tú nos confrontas como papás para que podamos hacer la tarea que este noble oficio requiere. Ayúdanos, Señor, a ser esos arqueros valientes, a poder tallar cada una de nuestras saetas de tal forma que tengan las características adecuadas. Enséñanos a lanzarlas, Señor, a tener la actitud correcta, la posición, a estar observando su corazón y sus necesidades y atenderlas, a tomarlos entre nuestras manos, Señor, y hacer de ellos hijos tuyos. Padre, ayúdanos en esta tarea. Nos ponemos en tus manos, reconocemos que te necesitamos, que sin ti, Señor,
todo esto sería difícil. Pero en ti, con tu guía y con tu dirección, con tu bendita palabra y tu Espíritu Santo, vamos a poder lograr que nuestros hijos, Señor, puedan ir por la vida y den en el blanco preciso, que puedan ser felices, que puedan ser hijos de éxito, que puedan ser buenos hombres y mujeres, buenos ciudadanos. Estamos viviendo tiempos terribles, Señor, donde los valores brillan por su ausencia, donde cada hijo hace lo que quiere y los padres no le dedican tiempo a sus muchachos. Enséñanos como iglesia a actuar diferente. Enséñanos a tomar una postura firme, a escoger, Dios, tu camino, y a través de nuestra vida y de nuestro ejemplo mostrarle a nuestros hijos que se puede vivir una vida fantástica contigo. Padre Celestial, yo te pido que en el nombre de Jesús tú acerques nuestros corazones, primeramente a tu presencia y después entre nosotros como familia. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos a corregir lo que se está haciendo de manera deficiente, negligente. Ayúdanos a cambiar actitudes y posturas. Ayúdanos a renovar nuestro entendimiento. Y permite que cada uno de los muchachos, de los hijos, de los jóvenes que están aquí, pues puedan comprender nuestra posición como papás. Y que puedan entender que nuestro propósito en la vida es bendecirles y ayudarles. Acerca nuestros corazones, Señor. Haznos familias más fuertes en ti, para que podamos ser una iglesia más fuerte, para que podamos construir un México mejor. Gracias porque tu Espíritu Santo está aquí. Yo le quiero invitar, hermano, a que si usted percibe que debe de ponerse a cuentas con su hijo, con sus hijos, hágalo. Y si tú, hijo, percibes que debes de ponerte a cuentas con tus papás, hazlo también. Permitamos que el perdón se manifieste en nuestro hogar y que pueda haber paz en nuestras relaciones. Cuando reconocemos nuestras faltas, estamos abriendo la puerta a la oportunidad de nuevos y mejores tiempos. Nos estamos dando la oportunidad de un nuevo comienzo, de empezar a hacer las cosas correctamente. Padre Celestial, gracias te damos. Permite que en el nombre de Jesús haya sanidad en las familias y en el corazón de nuestros hijos y de los padres. Gracias, Señor, porque tú lo haces por tu Espíritu Santo. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. La paz de Dios sea con usted, hermano.